Bueno, Adrián, buenas tardes. Me han invitado a presentarles. Yo, como investigador de la historia y cultura de Balmaseda, nuestro pueblo, y de las exaltaciones de nuestra tierra, pues estoy muy alegre de que haya personas balmasedanas y además amigas que se dediquen a investigar la historia de la cultura. Sabido es que la cultura es un arma valiosa para el desarrollo de los pueblos, y todas estas clases de investigaciones que nos retrotraen al pasado de nuestro pueblo pues son temas interesantes. Lo han preparado a conciencia, son además personas libres que no están solucionadas ni ayudadas, y desde la libertad siempre se investiga con más tranquilidad, intentando buscar el rigor y la verdad, nos aproximemos a ella lo mejor posible. Nada, os dejo con ellos y que sean muy felices todos. Muchas gracias, Chumi. Que sirva este aplauso también de agradecimiento del pueblo de Balmaseda a tu labor histórica e investigadora de nuestra cultura, tanto de Balmaseda como del pueblo encantado. Y hoy estamos aquí para profundizar precisamente realmente en la prehistoria de nuestro valle, vamos a decir. Porque a nivel histórico, el primer documento en el cual se cita a Balmaseda es la propia acta fundacional de López Sánchez, el señor de Portedo, con su hijo Diego López, en la villa de Casturdiales, el 24 de enero del año 1199 o 1200, ahí hay una cierta polémica. En cualquier caso, la villa más antigua de Vizcaya, aunque hay que decir que Lope era realmente un noble muy relacionado con el rey Alfonso VIII de Castilla, y en aquella época estos territorios eran como un pertenecido del Valle de Mena y pertenecía al reino de Castilla. En cualquier caso, estamos muy orgullosos de esa antigüedad, de nuestros orígenes históricos. Y hemos querido profundizar en esas raíces de nuestros tiempos anteriores y hemos llegado a descubrir, realmente lo encontró Javi Echevarría, que va a hacer la charla conmigo hoy. En su día me contó que en un lugar entre el Monte Sabugal y el Coricha encontró los fósiles de los primeros pobladores de Balmaseda. Y los hemos traído. Aquí lo tenéis. La familia Chondrodenta. Esto es un bivalvo del Cretácico que vivía en aguas tropicales, aguas marinas. Balmaseda, en aquellos tiempos, se encontraba debajo del mar. Estamos hablando de hace 100 millones de años. Balmaseda estaría situada al lado de esos montes, que eso viene a representar el macizo ibérico. Los ríos aportaban sus arenas, sus sedimentos, que se iban sedimentando, aportando en ese lugar, que es esa formación de deltas, de arenas, son las rocas que constituyen hoy en día la geografía del Valle de Balmaseda. También en aquella época se formaron unas calizas, unos arrecifes, como en los trópicos hoy en día se forman con los corales y otros seres que viven en esas aguas. Se formaron unos sedimentos que van a dar lugar a las calizas, que en toda la comarca están muy bien representadas. Son esas rocas blanquecinas que destacan muy bien en el paisaje. Al pasar de los tiempos,
Ya en la Orogenia alpina, hace 30 millones de años, la placa ibérica se moviliza contra la placa europea y lo que hace es, estos sedimentos los emerge y forman lo que es la orografía actual de nuestro paisaje, que con el tiempo también se fue modelando, con los meteoros, con la lluvia y con el tiempo. Y da lugar, aquellas arenas de los deltas que aportaban al mar, dio lugar a las areniscas que constituyen los principales relieves del paisaje. Nuestros principales montes, si los veis, son de arenisca, son muy resistentes porque la arenisca mayoritariamente es sílice, son granos de cuarzo. Y luego también aquellos arrecifes donde estaban allí en aguas cálidas con las palmeritas se constituyen en las calizas. Esas calizas con el tiempo se disuelven, se meteorizan y dan lugar a cavidades, a un paisaje kárstico, a cuevas que posteriormente los humanos van a utilizar como refugio. De hecho, cuando los humanos desde África, vamos a decir los humanos, el Homo sapiens, porque en la historia del planeta ha habido varias especies humanas. De hecho, cuando el Homo sapiens, que es nuestra especie directa, se conoce como los cromañones, llegan a Europa, se encuentran con otra especie humana. Estaban los neandertales, que era una especie también inteligente y que tallaba también la roca y tenía instrumentos, vivían en clanes, cazaban y recolectaban. Allí los tenéis. Y muy posiblemente los primeros humanos que pisaran en el valle de Balmaseda fueron los neandertales, porque restos neandertales se han encontrado en las cuevas de Carranza. Ahí tenéis las imágenes de las cuevas del Polvorín y Ventalaperra. Esta gente que se refugió desde Europa en estas cuevas ante el avance de la glaciación en Europa, eran cazadores, como os he dicho, y es muy posible que en su radio de caza pudiera estar el valle de Balmaseda, porque era muy alto, porque los animales podían bajar a la mar a beber al río y podían avistar desde cualquier cerro o punto, como puede ser el del castillo, para preparar la caza, que era su sustento básico. Con el avance del Homo sapiens, estos cromañones, los neandertales, quedan reducidos y se extinguen ya en Gibraltar los últimos especímenes. Llegan nuevas gentes en el Neolítico procedentes del Oriente Medio. Esas gentes ya traen el conocimiento de lo que es la agricultura, traen el conocimiento de lo que es la ganadería, es decir, habían domesticado animales, y ya tienen la piedra más trabajada, la nueva piedra, más pulimentada y menos vasta que la que tenían en las cuevas los cromañones. La forma de vivir de esta gente eran ganaderos trashumantes, pastoriles, eran asentamientos. Es muy difícil encontrar un asentamiento poblacional porque se movían con el ganado por los altos de los montes, pero sí se han encontrado, por ejemplo, lascas de Siles. En la subida de la nevera Alcolicha se encontraron piedrecitas de Siles de estas gentes, y con el avanzar de los tiempos incluso empezaron a enterrar a sus muertos. Tenían como sus propias creencias, y lo que hacían para enterrar a sus muertos eran monumentos que se llaman megalíticos, y en Balmaseda tenemos dos, que se sepa hasta la fecha, que se llaman túmulos. Un túmulo es un amontonamiento de piedras en el cual se supone que debajo hay un enterramiento de esas personas. En la Garbea y en la Arbalicha existen ya inventariados dos túmulos que son indicios de esas personas que vivieron por los montes de Balmaseda y la comarca. De hecho, los monumentos megalíticos son muy extensos en todo Encartaciones. La zona de Carranza
tiene el mayor índice de restos megalíticos de todo el País Vasco. Ya no solo hay túmulos, ahí nos podemos encontrar dolmens y nos podemos encontrar cromlechs también. Y tenemos también cromlechs en el Alén, tenemos en la zona de Sudupe, en el Ceracho, en el Campasaulo, cerca de la derecha. Y bueno, son restos que ya están conocidos, pero que es lo que dejaron estas gentes que vivieron en aquella época. Después del Neolítico, como sabéis, viene la edad de los metales. También son gentes que vienen llegando, en este caso, de Centro Europa, y traen la cultura de los metales. La primera edad de bronce, el bronce realmente es un metal que es una aleación de cobre y estaño en una relación de 9:1, pero también en comarcas se han encontrado hachas de bronce, precisamente en Baciborta, en Saracho, en Güeñes, y también se encontraron enterramientos del bronce en sepulcrales colectivos de muchos individuos, con sus ajuares de cerámicas, por ejemplo, en La Cilla, en su puerta, en una sola cueva había 53 cadáveres de personas enterradas allí, de aquella época del bronce. Estos del bronce, que vienen ya con los metales, sí empiezan a vivir ya en asentamientos poblacionales. Ya no los altos, sino más bajos, aunque también eran una economía básicamente ganadera, pero ya también trae la agricultura. En la época del hierro, avanzando en los tiempos, vuelven nuevas migraciones indoeuropeas y ya traen la cultura del hierro. Aquello fue un avance tecnológico muy importante. Tener en cuenta que el hierro, así como el cobre, bueno, el estaño es muy raro, el hierro es un mineral muy extendido, y ellos no consiguieron la técnica de poder conseguir la suficiente temperatura para fundir el mineral de hierro y constituir lo que eran sus herramientas, que la utilizaron para la guerra también. Una espada de hierro contra una espada de bronce era imbatible. Además, estas gentes trajeron la cultura del caballo y lo usaban además en la guerra. Habían dominado el caballo y eran unos jinetes muy experimentados. Y trajeron también la cultura de vivir en poblados fortificados, porque ellos mismos, se dice como, bueno, origen céltico, si sabéis, los celtas dominaron Europa en esta época del hierro, pero nunca constituyeron un imperio. Eran pueblos que entre ellos incluso estaban enemistados. Y de hecho se fortificaban para habitar, para defenderse entre ellos mismos, entre sus propias tribus o antiotribus. Estaba muy extendido el latrocinio, se estaba muy extendido por necesidad seguramente en épocas de finales del verano, ir a intentar robar grano o ganado a otras tribus. Y entre ellas guerreaban porque de hecho tenían una clase social específica que solo se dedicaba a guerrear. Eran guerreros que solo tenían esa misión. Era como ya, vamos a decir, pseudomilitares, ¿no? Vamos a ver. Se ha quedado. Vale, bien, de acuerdo. De estas tribus que llegaron, gracias, Javier. Estas tribus prerromanas, que ya habitaban por todas estas tierras, sabemos que existieron porque los romanos, los geógrafos romanos, que realmente la mayor parte eran griegos, cuando el Imperio Romano quería conquistar un territorio, mandaban avanzadilla a los geógrafos para que reconocieran qué riquezas había y cómo estaban distribuidas las tribus.
porque como todo imperio colonialista, les interesaba mucho qué tribus había y cómo se relacionaban entre ellos, qué enemistades tenían, porque siempre buscaban alianzas para conquistar. Entonces Estrabón, que es un geógrafo de la época del emperador Augusto, basándose, porque Estrabón ni tan siquiera estuvo en Hispania, pero basándose en un montón de geógrafos anteriores, recopiló lo que es la distribución de las tribus en Hispania. Y en la zona del Cantábrico inventarió los galaicos, los astures, los cántabros, los autrigones, los caristios, los bárdulos y los vascones, indicando los ríos más o menos que podían la distribución de las tribus. En la zona nuestra, si os fijáis en el mapa, si veis lo que es encartaciones, la tribu que los romanos dijeron que estaban viviendo eran los autrigones. Y la primera cita escrita que existe sobre los autrigones lo hace un historiador romano, Tito Livio. Tito Livio escribe, no sé si eran 123 tomos de la historia de Roma, que se perdieron la mayoría, pero sí hubo otro posterior que había hecho un resumen y se mantuvo parte de la información. Este Tito Livio dice que en el año 76 a.C., en las guerras civiles de los romanos ya llegaron bastantes años antes, les costó 200 años conquistar toda Hispania, pero ya en el 76 comentó que cuando Sertorio avanzó por el Valle del Ebro, quemando las cosechas, los jinetes verones, que eran celtas que habitaban en la zona de La Rioja, y los jinetes autrigones, les fueron a combatir, a oponerse. Y que incluso estas tribus dieron alerta a Pompeyo el Grande, que seguramente estaría por la zona vascona, porque los vascones eran aliados de Roma, y fue el fundador, Pompeyo, de lo que es Pamplona, la ciudad de Pamplona. Le mandaron guías y le avisaron de que su enemigo, porque estaban enemistados, era una guerra civil, se estaba subiendo, para avisarle de que estaba subiendo por el Ebro. No hay constancia de que, aparte de esta cita, de que los autrigones fueran enemigos de Roma. Y en ese sentido, al igual que las tribus vasconas o bárdulas, tuvieron la suficiente inteligencia, entiendo yo, de que es adaptarse a las situaciones ante un imperio tan poderoso, porque todas estas tribus ya conocían de toda la conquista de Hispania del poder de Roma. Entonces eran, vamos a decir, aliados para que no fueran conquistados con violencia. A Roma no le importaba que hubiera tribus aliadas, le interesaba no entrar en guerra. Sin embargo, los cántabros, aún conociendo el poder de Roma, de hecho apoyaron a los arébacos para defender Numancia, y las legiones romanas se retiraron de Numancia cuando avisaron de que los cántabros venían a ayudar a los arébacos, los tenían pánico. Los cántabros, desde mi punto de vista no fueron tan inteligentes, les pudo más la valentía o el corazón y no quisieron ser conquistados por Roma y se opusieron al Imperio Romano, pero así todo, lo primero que hizo Octavio Augusto cuando fue nombrado emperador, el primer emperador de Roma, después del asesinato de Julio César, que era su padre adoptivo, lo primero que hizo es, ante las quejas de los autrigones, de los baceos y los turmogos, que eran otras tribus que había por Palencia, que esas sí fueron conquistadas, pero que ya estaban bajo el sometimiento de Roma, ante la queja de esas tribus, porque los cántabros hacían incursiones y venían a robarles sus pertenencias, ante esa queja, que fue una disculpa, entiendo yo, de Octavio, para declarar la guerra cántabra, abrió en Roma las puertas del templo de Juno y vino en persona a hacer esa conquista. Sencillamente entiendo yo
aparte por las riquezas que la parte Astur había de las minas de plata y de hierro, las médulas, etcétera, para marcarse un tanto en el imperio militar, porque él no era un hombre militar, como cuando Julio César había conquistado las Galias, él quería marcarse un tanto y vino personalmente a través vino por la vía itálica desde Tarraco y se asentó en Sasamon, en Segisama. Él tuvo el campamento del emperador durante 3 años. Intentaron conquistar los cántabros y se tuvo que marchar desesperado. Se enfermó. Estuvo una época en Tarraco recuperándose y se fue en el 23 a.C., después de tres años de guerra, se fue a Roma y cerró las puertas del templo diciendo que habían sido conquistados los cántabros. Y no fue así, porque al año siguiente se rebelaron otra vez. Y entonces es cuando tomó la decisión de mandar a Agripa. Agripa nació en el mismo año, era la mano derecha del emperador. De hecho, le dio una hija suya, era su yerno. Agripa había luchado contra Marco Antonio y era un general reconocido en África y en todos los sitios. Y entonces ya, ante la oposición de los cántabros, le dio la orden a Agripa que viniera a terminar de conquistar Cantabria. Antes se envió a la Legión Cuarta Macedónica, que es la que tenía la adscripción de la zona oriental de Cantabria. La Legión Cuarta Macedónica estaba en Pisoraca. Y lo que hay descrito de estas guerras es que hacían como una pinza. Por la parte central, que sería de aquí, desde el campamento del emperador, había un ejército, se llegaron a contabilizar hasta 7 legiones, no todas juntas, pero hubo momentos en que pudo haber hasta 3 legiones, que 3 legiones son 5.000 por 3, 15.000 legionarios, más otros 15.000 auxilia, que estaban combatiendo a los cántabros. Para abastecer a toda esta gente, lo importante en el ejército romano era que hubiera calzadas. De hecho, las calzadas las construían en conquista los militares, las legiones, para abastecer y suministrar de abastos a toda esta gente. Y muy seguramente la calzada que desde Portus Samanum, desde Fraudióbriga, pasaba por Balmaseda, y se sabe hoy en día que comunicaba con Miranda de Ebro, con de Óbriga, si veis en ese punto superior, en la parte en Miranda de Ebro, se construyó seguramente por esta legión para abastecer a las legiones en las guerras cántabras. De hecho, cuando Agripa termina de conquistar Cantabria, lo que hay escrito es que trajo tropas por mar. Entonces, iban desembarcando en los puntos por mar para abastecer de legiones. Si alguna de aquellas legiones o de aquellas centurias o de aquel ejército romano pasó por Balmaseda, seguramente, y lo que hay escrito sobre las guerras cántabras es que los romanos su avance lo hacían por los altos. Los campamentos romanos los hacían en todos los que hay descubiertos en la zona de Cantabria, están en zonas altas. Avanzaban por las crestas de los montes porque ya veían que por los valles eran muy fáciles de ser atacados en guerrillas por los cántabros. Y seguramente si alguna centuria o ejército romano estuvo asentado en Balmaseda, estarían de espera porque luego tirarían hacia los montes, por los montes de la sierra de Maseda, del Ordunte, para ir avanzando hacia Cantabria. Estas vías romanas tenían una particularidad, es que cada milla ponían como un punto kilométrico, lo que se llamaba un miliario, que aquí se han descubierto algunos. Hay uno expuesto en el Museo Histórico de Bilbao, que se encontró en el Barrón. En Otaña se encontraron varios que se conservan, ahí en Castro. Por eso sabemos, aparte
por algunos puentecillos que se han mantenido en el puente de los Arroyos, en las Oleas. Sabemos que la calzada, de hecho, la calzada romana en Castilla, en este tramo del Valle de Mena y de Losa, ha sido excavada por la Junta de Castilla y León y se han encontrado los restos de la calzada. Sabemos por eso que esa calzada no iba directamente de Castro, de Flavióbriga, a Pisoraca, donde tenía el campamento de la Legión, porque de hecho tenía que subir las mazorras y atravesar el territorio enemigo. Pero lo que hacía, lo que está inventariado es que se iba hasta allí y desde allí luego, si interesaba el abastecimiento por mar, porque era más rápido desde la Aquitania, el traer el grano para abastecer de los alimentos, pero luego desde Miranda de Ebro retomaban la calzada ya primera, que era la vía itálica que venía desde Tarraco, y desde ahí ya abastecían a las legiones. Y digo yo, si los romanos en sus vías cada 15 o 20 millas establecían lo que ellos llamaban ventas, o en latín eran mutatios o mansios, si medimos la distancia desde el punto de salida de Flavióbriga a Balmaseda, coincide con esa distancia. Es muy posible, porque era incluso lo que avanzaba el ejército en una jornada, 25 o 30 kilómetros, es muy posible que en Balmaseda, en aquella época, pudiera haber una casa de postas para reponer caballos que lo hacían. Si os fijáis en los puntos rojos, esto lo inventarió posteriormente. Hay un inventario que se llama el Itinerario de Antonino o de Caracalla, en el cual se recogen las vías, 34 vías en Hispania principales, con sus mansios. Antes de llegar a ese punto, lo que vamos a hacer es una excursión por los castros que nos rodean. Vivimos en... No te lo habías estudiado. Vivimos en una zona privilegiada porque estamos en medio de muchos castros y vamos a ver los que más próximamente nos rodean, ¿vale? Empezamos por Opio, es el del cartel que hemos puesto para la charla, y lo que hicieron en este caso fue aprovechar un monte, la ladera de un monte, para amurallar el asentamiento. Tiene 30 hectáreas, es un castro muy grande, era una plaza muy importante porque, bueno, las cifras pueden ser más o menos aproximadas, se habla en alguna investigación de 1000 habitantes, aunque es un número difícil de decir. Y bueno, es un monte con una zona elevada, tiene una pendiente adecuada porque al ser un monte tan grande es una ladera muy tendida. Entonces, la vida en este castro era muy posible, ¿no? Es un castro que se dibujó en esa colección de láminas que salió en el 800 aniversario, seguro que a algunos os sonará porque la tenéis por casa. Y tiene visión directa con castros que hemos visto en ese mapa anterior, que van hacia la zona de Álava, San Bartolomé, y también tiene visión con Mortedo, al castro que iremos ahora, el presunto castro. Está franqueado por ambos lados por 2 arroyos, siempre en búsqueda de esos recursos claves cercanos de los que tirar para la vida. Y aquí lo tenéis un poquito más grande. Antes de avanzar para Mortedo, Opio lo tenemos a 8 o 9 kilómetros en línea recta aproximadamente, y Mortedo lo tenemos aquí mismo, a 5. Tenemos que explicar un poquito lo que es la tecnología LIDAR, porque vamos a ver en los mapas una tecnología que se usa en arqueología y que va a dejar en paro a los arqueólogos, que está dejando en paro ya a los arqueólogos. Se trata de un láser que se pone en la panza de una avioneta, que echa a volar y empieza a disparar el láser y a rebotar y a guardar esos datos para luego procesarlos y hacer un mapa que quita la vegetación. O sea, lo que hace es una malla del terreno. Elimina las anomalías que son la vegetación, y mientras el ojo humano ve lo que veis
Aquí, ese escáner nos quita los árboles y la vegetación y nos deja ver cosas que el ojo humano no ve. De hecho, estas noticias, cuando se empezó a aplicar esta tecnología para buscar en Centroamérica ciudades perdidas, pues estas noticias salían cada 2 por 3, pero empezaron a encontrar tantas cosas que ya dejaron de ser noticias, ¿no? De vez en cuando siguen habiendo alguna, y cuando encuentran 300 nuevas edificaciones de la cultura maya, de la cultura azteca, y mientras que un arqueólogo sobre el terreno puede ver esto, pues el ordenador y la tecnología es más lista que nosotros, más avanzada. Y, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un escáner LIDAR de alta definición. Si vieseis esta foto satélite con la vegetación, no veríais ni la mitad de los edificios que estáis viendo ahora. Lo que hace es quitar, ahí no veis nada de vegetación, todo lo que veis es suelo, roca o piedra. Si vieseis la vegetación, hay muchos edificios de ahí que no estarían, simplemente. Vale. Una vez explicado esto, vamos a seguir avanzando hacia acá. Vamos a Bortedo. Esto es Bortedo y este es el Monte Coruño, que ya el topónimo promete, Coruño, un topónimo asociado en el norte a fortalezas de forma circular. Está encima del río Cadagua y tiene un arroyo por el otro lado. Tiene visión directa con el Castro de Opio, para allá no hay nada en medio que se interponga. Están a 3 kilómetros, 800, luego vamos a ver un mapa. Y es un presunto castro que la administración, no sé si la Junta de Castilla y León o la Diputación de Burgos en su día encontró unas piedras acumuladas y está ahí, en Bortedo. Y tiene unas imágenes LIDAR, que las acabamos de ver un poquito de qué se trata eso del LIDAR, muy interesantes, que las vamos a comparar luego con Malmasín. Pero antes vamos a ver Malmasín. Esa es la imagen satélite de lo que es el terreno. Esto es un dibujo aproximado de cómo podría ser eso en actividad, y si taláramos ese monte, pues sería una forma parecida a eso. Es un castro inglés. Pero bueno, lo hemos puesto ahí porque sería una forma similar, ¿no? Parecida. Vamos a Malmasín. Encima del túnel de Malmasín, la imagen de ahí arriba veis el castro de lejos, una imagen muy ilustrativa de cómo eran, ¿no? Diferentes niveles de muralla con foso que dificultaban el ataque del enemigo, ¿no? Vemos debajo una interpretación artística de unas láminas que creo que salieron con el Correo, con el de ella hace 1000 años sobre este castro, y al final lo que nos interesa es la foto real. Sí, bueno, en el Rigorreaga, siglo III a.C., y una forma más irregular que ovalada. Nos vamos a quedar con esta foto, vamos a fijarnos en los diferentes niveles que hay, que rodean todo el perímetro, y no sé si se llega a apreciar, veis, los vamos a ver ahora en el LIDAR, pero bueno, hay unas marcas por aquí, entre ambos anillos, que también se ven un poquito por aquí, unas líneas diagonales. La necrópolis estaba situada a unos 400 metros, 300 metros, y fijaos en esta campa, es redonda, eso es un sel. Un sel era una campa en la que tenían cercanos los animales, una campa de forma circular que ese nombre ha llegado hasta nuestros días. Hay seles en Galdames y por algún sitio más en encartaciones. Vale, quedaos con estas líneas que os he dicho, ¿vale? Las vamos a ver ahora. Ahora que hemos visto Bortedo, Malmasín y hemos aprendido lo que es un escáner LIDAR, vamos a compararlo. Bortedo, Malmasín, arriba la imagen satélite y abajo el LIDAR. En Malmasín, esas líneas que tenéis entre las murallas, ahora las veis mejor, las veis un poquito mejor. No hay mucha información sobre el castro de Bortedo en internet. Hay que hablar de presunto castro. Pero, ¿estáis viendo unas líneas ahora en el LIDAR de Bortedo? Entre los anillos. ¿Las veis? A ver si las veis. De hecho, hay bastantes más que en Malmasín. Muchísimas más. Se llegan a perder un poquito por esta zona, pero desde aquí hasta aquí están. Yo estuve también contigo, Héctor, por Bortedo.
y eso en el terreno no se ve. No. En Malmasín tampoco se ve, ¿eh? En Malmasín, bueno, si coges un poquito de altura, se aprecia un poquito, pero sobre el terreno no lo ves. El terreno se ve. Es muy difícil de verlo, tienes que coger altura y tienes que hacer un escáner de este tipo para verlo. Esa zona llana que tenéis aquí es el depósito de agua, es una llanura moderna. Vamos a Zaya y vamos a hablar muy bien de Zaya, porque es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en este tipo de temas. Este es el castro de Bulumburu. Si tenéis ocasión, de vez en cuando Chospe, que ha venido, está por ahí, suele organizar excursiones que además haces deporte y además aprendes historia, está muy bien. A este castro, y se encontró hace 25 años, tampoco hace mucho que se encontró, y en esos 25 años les ha dado tiempo a acondicionarlo, a restaurarlo, a reconstruir la muralla, a hacer una excavación y encontrar casas, a hacer unos paneles, que dentro en todo el recinto habrá unos 4, 5, 6 paneles explicativos del castro, y la verdad que no es ningún parque de atracciones, porque de esto no puedes hacer un parque de atracciones, pero está muy cuidado y muy bien. Se encontraban unos molinos de mano de piedras cóncavas y convexas de este tamaño, bastantes dentro, y no es que estuviera cerca de una cantera, sino que la propia cantera estaba dentro del castro. Ahora veremos un panel de esos de los que os he hablado. Visión directa con el castro de Lújar, está toda la esplanada de Zaya en medio, en el fondo está Güeñes y 6 kilómetros está Lújar. Está un poquito lejos, pero tiene visión directa y, bueno, pues por el camping o enfrente del camping seguro que hay algún otro asentamiento, pero todavía no se ha descubierto, porque están un poquito alejados. Hay visión directa, pero está toda la planicie de Zaya, ¿no? Tiene un foso también por la parte de allá. Este es el detalle de la puerta, que es la zona más vulnerable, pero fueron listos para hacer de la zona más vulnerable aún así una cosa difícil de atacar, porque si el enemigo, que no podía entrar por la muralla, quería entrar por la puerta, pues desde aquí le estaban tirando, se quedaba aquí encerrado en una ratonera y le estaban tirando con todo lo que tenían dentro. Así que los zayucos fueron muy listos. Aquí tenéis la puerta. Y las excavaciones que hemos visto antes son estas casas de aquí solo. Estas son unas viviendas hipotéticas que piensan que podrían estar. No sé si esto se ha excavado o no. Lo que sí se ha excavado es estas casas de aquí que salen otros cimientos. Y aquí, en este punto rojo, veis a gente sacando piedra de la cantera. Todo esto es una roca. Y también, por la parte de fuera, que se puede acceder por aquí, hay excavadas y hay marcas de piedra extraída. Es una cosa pequeñita. La verdad que la visita es muy recomendable. Bueno, todo nos lleva a esta pregunta, que es la que os ha traído hoy aquí, ¿no? ¿Por qué tiene toda la lógica del mundo que haya un castro prerromano en Balmaseda? Os hemos dicho, os ha comentado Valentín, que los castros se iban situando a 3-4 kilómetros y tenían visión directa unos con otros. Tenemos un problema. Voy primero por el segundo punto. Hay una ausencia de comunicación visual entre los castros que tenemos de Balmaseda para allá con los que tenemos de Balmaseda para allá. Está el Monte Arbalicha en medio y no tienen comunicación visual. Esa excavación que veis ahí es la antigua cárcel, ahora hay pisos, y ahí hemos puesto una foto de la revista Togaste. Se encontraron unas cerámicas de la edad del bronce, en la que todavía no estábamos en los valles. ¿Y qué hacen unas cerámicas de la edad de bronce prácticamente en el lecho del río? Bueno, pues los arqueólogos dicen que esas cerámicas que se encontraron muy cerca del río fueron arrastradas por las aguas y vinieron de la cuenca de Pandazales, de los regatos que vienen de Pandazales, Colicha, todo ese embudo que hay es Salugal, Colicha y Garbera. Entonces, tiene que haber en la ladera de la Garbera un asentamiento que haga de espejo entre Bulumburu y Opio. Tenemos que ir a una zona con altura, con visión directa, con los castros que tenemos para allá y para allá. Tenemos que buscar también arroyos, zona de piedra,
una zona que no tenga demasiada pendiente. Si os fijáis en toda la ladera, las líneas están muy juntas y cuanto más juntas están las líneas, más pendiente hay. Y tiene que tener, bueno, una visión defensiva, estar en altura para tener una visión defensiva buena. Vamos a ver. Vosotros sois autrigones, venís del sur, queréis llegar hasta el mar y os estáis estableciendo en diferentes castros. Tenéis que elegir de esta ladera. Tenemos la Narvea ahí arriba, el pueblo aquí abajo, Fabioburga, de antes, el Zoco, Pardozales, toda esta ladera. ¿Veis alguna zona, alguien ve alguna zona donde sea más posible sale alguna zona, ¿no? Aquí, la Brena, Peñacardelli. Vamos a dibujar un triángulo aquí en la Brena. Vamos a la Brena. La Brena es esa chincheta de ahí arriba, ¿vale? Y la mancha verde es lo que se ve desde la Brena. Se ve el cerco de Bulumburu. Porque se ve de milagro. No sé si se llega a apreciar aquí. Hemos puesto el monte, los montes que molestan. Este es Bulumburu y esto es la Brena. La mancha verde, ¿veis ahí el cerco en la punta? Está manchada de verde. Eso se ve desde la Brena. Y sin ningún problema se ve el presunto castro de Marcelo. Y si cogemos un poquito de altura, en la ladera, si cogemos un poquito de altura, por toda esta zona, se ve Opio. Vamos a... Ya me estoy liando. Este es el triángulo del que os hablaba. Peñacardelli, la Brena, este triángulo. Primero nos encontramos toponimia prerromana en rojo y medieval en verde. Soparedes es este caserío de aquí, es una casa que está, creo que la gente de la zona la llama la casa quemada, está derruida. Y Soparedes. Sale en el catastro de 1400, ese nombre. Y Soparedes, debajo de las paredes. Vamos a la toponimia prerromana. Hermún. Antes he hablado de pastos comunales. Hermún, un topónimo prerromano asociado a eso. Pastos comunales que han llegado hasta nuestros días y de los que la Balmaseda está rodeada. Cardelli, que es este terrenito de aquí, este caserío, Peñacardelli. Lo hemos separado en Cardelli porque lo que nos interesa de Cardelli es el car, ese prefijo asociado a zona de piedras. Vamos a encontrar muchísima piedra aquí dentro, muchísima. Y Brena, un topónimo que en todo el norte se relaciona con una zona en altura propicia para construir una fortaleza defensiva. Este es el triángulo. Tiene 29 hectáreas, una de las pendientes más suaves de toda la ladera que hemos visto antes, y ese trocito que hay arriba de 4 hectáreas es bastante llano. Una zona habitable, bastante llana. Ahí tenéis la ladera y ahí tenéis la marca del triángulo. ¿Qué se puede hacer desde ese sitio? Antes ha dicho Valentín que a finales de septiembre los cántabros se expandían en todo lo que era su territorio y lo que hacían era, por robar cosecha, mujeres y niños a sus enemigos. Y nosotros desde esta zona veríamos cómo los cántabros vienen desde el Colicha, que es el sitio del que tendrían que venir. Vemos también, tenemos un control más o menos del valle de lo que hoy sería Balmaseda, nos tapa una zona, pero hay un control sobre el valle. Y lo que os he dicho antes, el mapa ese de las manchas verdes que habéis visto antes, hay visión directa con Bulumburu y con Bortedo, y cogiendo un poquito de altura, por aquí, por el Alisal, por aquí, toda esta zona, se ve un poco. Bueno, tenemos una chuletilla ahí arriba, ¿vale? Para que no os perdáis, somos esa bolita roja y vamos a dar una vuelta por este sitio. Vamos a hacer primero esta arista. Vamos poco a poco para arriba. Ahora mismo esta foto está mirando para dentro del triángulo. Estamos fuera y vemos que el triángulo está como una pequeña plataforma. Hay un corte entre la pista en la que estamos y el interior del triángulo, ¿vale? Vamos para arriba.
Estamos prácticamente saliendo de Peñacardelli, ¿eh? No nos separan 30 metros de la esquina de Peñacardelli. Vemos un corte y vemos un pedrusco. Bueno, seguimos tirando para arriba. Aquí os hablo del corte. Ese corte es de que ese triángulo está con una pequeña meseta. Es algo que se va a dar en toda la subida, a veces más marcado, a veces menos. Vamos a dar un salto hasta la mitad de la línea, más o menos. Aquí hay una zona que se empieza ya a marcar lo que ha querido ser un muro y piedras grandes, bastante grandes. No tienen las características de ser un muro moderno, de piedra más pequeña, incluso trabajada en ángulos rectos. Aquí, no sé si lo veis, lo vamos a ver en las siguientes fotos, pero bueno, hay una línea desde aquí hasta aquí, que son 20 metros, y ahí hay un muro, se empieza a dibujar un muro. Vamos avanzando. La historia está en que el muro está donde tiene que estar. Donde debería haber un muro, si eso es un triángulo, parecido a Gopio, pues el muro respeta esa línea. Seguimos para arriba. Aquí está el muro que se ve y aquí está el muro que no se ve. Está debajo de esa vegetación. Está en diferentes condiciones. Seguimos para arriba. Fijaos qué piedras más grandes, sin ningún tipo de argamasa, piedra muy grande. Y en esta foto se nota muy bien que no es un muro que nace del suelo, tiene una altura y vuelve a bajar, que está impidiendo que los animales salgan de dentro, no. Es un muro que sube y la tierra que hay dentro, en esta foto se nota muy bien, sigue al nivel del muro. Tiene características de un muro defensivo, porque no vuelve a bajar. Es algo que se va a dar en todos los muros que se van a ver en las siguientes diapositivas en todo el triángulo. Estamos ya prácticamente en la zona de arriba. Desaparece el muro, aparece. Esta piedra también importante, las piedras grandes abajo. ¿Veis toda esa pinocha? Si la quitáis, hay piedras. Simplemente salen las que se han librado de la pinocha, ¿no? Pero todo eso que hay ahí debajo es muro. Quedaos con esta foto. Esto tiene 1,20 m de altura. Quedaos con esta foto porque luego al final de la presentación hay un pequeño regalo, si os quedáis, para todos, os lo vais a llevar. Y os hemos puesto ahí a un humano para que veáis, es el mismo muro, en días diferentes. La verdad que las fotos salen mucho mejor en días nublados que con sol. Y aquí tenéis a Valentín con la sonrisa de un niño. Pues eso. El primer día que descubrimos el grupo. Ese es el primer día porque hemos subido juntos 2 o 3, 4 veces y luego yo por mi cuenta también he subido 60, 65. Esto de aquí arriba, en realidad la bolita debería estar incluso fuera del mapa, es un manantial, esto no es un riachuelo, el agua sale de debajo de la tierra, no viene de arriba de la barbea, esto es manantial. Del que nace un arroyo, ¿no? Porque este es el arroyo de Laurellá. Sí, esto lo llaman el manantial de la Brena. Es un manantial de aguas ferruginosas y lo curioso es que incluso por la parte de arriba también hay más muros y está, como vamos a decir, dentro de la zona murada de control del poblado. Sí, no os los vamos a enseñar, pero hay unos muros por encima del triángulo, alejados unos 60 metros de eso que veis, el mapita, que haría que este mantel estuviese dentro de presunto Castro. Esta es la zona llana de la que os hablaba antes. Es una zona por la que vas andando y prácticamente tienes la sensación de estar andando en llano, en plano. Vamos a ver dos fotos de ejemplos de muchísima cantidad de piedra concentrada en poco espacio. Es cierto que esta campa ha tenido labores forestales y que han podido apilar la piedra, pero independientemente de que haya zonas como esta y como esta, en las que hay mucha piedra apilada, hay mucha piedra en todo el recinto. Hay mucha piedra suelta de un tamaño considerable en todo el recinto. Vamos a dar un salto para abajo.
en una esquina de una parcela que está al lado de Peña Cardelli que tiene eucaliptos, se ve bastante mal, la verdad. Pero bueno, aquí hay algo que quiere ser un muro, que no está cumpliendo ninguna función concreta, está como enterrado. Un cúmulo de piedras no puestas al azar, sino un pequeño muro, una forma muy rara. Tenemos que sacar una foto desde aquí, quizá. Vale, fijaos dónde estamos. Desde aquí hasta aquí hay 220 metros, 250 metros, no más, 280 metros. Bueno, hay un muro desde aquí hasta aquí. A veces desaparece, a veces es así de alto y a veces mide 2 metros. Lo vamos a ver. Empieza muy tímido, se va construyendo, nos vamos moviendo para allá, ¿vale? Ahí tenéis un poquito para la comparación. Aquí está Valentín quitando un poquito de... Para que veáis que, más que nada, para que saliese el muro, hay mucho muro tapado. Hay muro que no se ve porque está tapado por la maleza. Seguimos. Este punto va cogiendo un poquito de altura al terreno en línea recta y bueno, pues el muro sigue incluso cogiendo altura. Vale, bueno, aquí me tiré un buen rato quitando zarzas y aún así salen. Y esto tiene ya una altura de un 80, más o menos, y aquí empieza un tramo de 10 metros, que es este. Esa foto anterior estaba sacada ahí, estos son unos 8 o 10 metros. Este es el punto donde el muro es más alto. Y lo he dicho, no es un muro que sube y baja, hace de escalón, hace de corte, de terraza, digamos. Y es más alto de lo que ahí se ve, porque aquí, bueno, hay mucha maleza, hay hierbas, y si quitas un poco, sigue para abajo. El muro es más alto de lo que se ve aquí. Estamos más o menos en la mitad de esos 220 metros. Estamos en medio del monte. No sabemos qué pintan estos muros ahí. El muro desaparece, vuelve a aparecer, ahí le tenéis. Estamos ya en aquella esquina y tenemos 2 zanjas que bajan para abajo, que tienen piedras en el interior, bajan para abajo, bueno, bajan casi hasta el arroyo, prácticamente hasta el arroyo, donde se junta el arroyo con el zoco. Y puedo certificar que esas losas y esas rocas no están en un afloramiento natural. Alguien se ha preocupado de llevar esas rocas hasta allí por esas dimensiones. Habéis visto un montón de muros perimetrales y transversales. Eso es lo primero que nos animó cuando fuimos el primer día. Que además el muro estaba sorprendentemente. Porque, en primer lugar, la inquietud que a mí me surgió cuando escribí el primer libro de la historia medieval de Balmaseda, si os recordáis, en el cual se acompaña de la crónica de la expulsión de los judíos, en esta misma sala, hace 2 años, ya expuse la inquietud de que, cuando hice el inventario de castros, faltaba un eslabón visual entre Opio y Bolumburu. Que fue donde conectamos. Claro. Y al buscar ese eslabón, si tú unes las perspectivas, las orientaciones visuales, te lleva a la Garbera. Una ladera en exposición sur, porque los castros, no lo hemos dicho, pero tenían la zona habitable, el castro siempre tenía exposición sur, obviamente, para la climatología, para que sea más favorable y para el tema de agricultura. Y esos puntos nos concentraban en la ladera de la Garbera. Cuando aplicamos la tecnología LIDAR, teníamos 2 posibles candidatos. Si te recuerdas, Paso a la siguiente. Javier. ¿Está bien? Sí. Sí, esta es lo de la comparación con lo pero la tecnología LIDAR, vimos 2 morfologías favorables. Una era la costanilla, ahora que se le llama Alday, el cerro de Alday, bien denominado desde mi punto de vista. Alday fue un amigo de mi abuelo, que era una persona entrañable, no sé si algunos lo llegasteis a conocer, parece ser que vivió por allí, o bueno, terreno sí tenía. Pero la imagen de la derecha de la Brena nos daba más estructuras.
nos daba unas alineaciones que nos hicieron pensar, bueno, vamos a empezar por la Costanilla, por la Real. Pero dijimos, bueno, parece como puede tener más gancho esta y más estructuras. Y nos fuimos derechos a la Brena. Y el primer día que reconocimos la Brena encontramos los muros que os ha enseñado Javier, que serían los muros perimetrales. Sí, esto es la historia, la de abajo no se encontraría hasta ahora. Si a esto unimos en que Balmaseda, como ha comentado, en las excavaciones arqueológicas han encontrado cerámicas adscritas al bronce por los arqueólogos, cuya fuente y origen, escrito en sus propios textos científicos, dicen que deben de proceder de las laderas septentrionales de la zona de Pandozales, tenemos un punto más a favor para que pudiera haber un poblamiento prerromano en ese área. Y luego tenemos el tema toponímico, que casa, tenemos los pastos, los seles, el selecillo, porque cerecillo en la Edad Media se decía selecillo. Y si os fijáis en las fotos aéreas tiene forma circular también. Es un sel pequeño. Todo nos lleva a conducir a que puede haber un presunto poblamiento antiguo en Balmaseda, en la zona de la Brena. Y ante estas evidencias, hemos redactado un informe. Bueno, y luego la comparativa. Bueno, luego es que luego vemos que la Brena es hermano gemelo de Opio. En morfología triangular, en disposición de muros, en pendientes, en superficies, en existencia de manantial propio, que Opio también lo tiene. Es un hermano gemelo. Todas estas evidencias, como os decía, nos llevan a redactar un informe descriptivo. Bueno, esto es, hasta ahora, como hemos dicho antes, en la historia, los documentos escritos sobre Balmaseda, se constataba una edad en la fundacional. Sí, en las excavaciones se han encontrado escorias de metalurgia que retrasan hasta 2 siglos más, potencialmente, porque ya, como ya sabéis, se da la Carta Puebla a una población ya preexistente. Eso en la parte histórica. En la parte prehistórica avanzaríamos 2000 años hacia atrás en los primeros pobladores de Balmaseda, dejando de lado aquellas familias de bivalvos que estaban en el Cretácico, que eran mucho más antiguas. Desde el punto de vista de seres vivos, también aquellos eran balmasedanos de alguna manera, ¿no? Pero este informe, ayer mismo, fue entregado en el registro del Gobierno vasco, solicitando la presunción arqueológica de la zona de la Brena. Porque pensamos que con esas evidencias y acogiéndonos al decreto 234 del año 96, en la cual cualquier ciudadano o institución que considere que hay evidencias para poder investigar un espacio, con esto lo que pretendemos es que el Gobierno vasco envíe sus arqueólogos, de alguna manera sí les estamos dando trabajo, no se les queda en el palo con el IDA, sino que tendrían que venir a realizar sus excavaciones, sus informes, para certificar si esto es un poblamiento prerromano. Con lo cual, pudiera ser un hito realmente, no ni tan siquiera histórico, prehistórico de Balmaseda, porque adelantaríamos las poblaciones a esa época prehistórica. Pues nada más, pensamos que es una cuestión que puede ser importante para el desarrollo municipal de la actividad, que puede dar juego a nivel incluso de actividades y no deja de ser un conocimiento más profundo de las raíces de nuestra querida villa de Balmaseda. Y hasta aquí es lo que de momento os teníamos que decir. Sí, bueno, una cuña de 10 segundos.
cuña publicitaria. Ya sabéis que hace 2 años edité este libro, se agotó, y animando porque había gente que quería consultarlo, tenerlo, me han animado a hacer una segunda edición y he traído algunos libros por si alguno está interesado en poder tenerlo, sin más. Gracias. Y cuando hemos enseñado los muros del primer día, en ese que salió Valentín, os he dicho que os quedaréis un poquito con la copla de esa foto. Y vamos a ver. Por cierto, este cuadro es pintado al óleo, es una autoría propia, pintada además con Víctor Llano al aire libre desde el Cristo, y aplicamos las técnicas que aprendimos del maestro Nacho Echevarría y yo las que aprendí en mi casa de mi padre, que también era pintor al óleo. ¿Ya se le acabó los anuncios? Bueno, no ha habido mercado medieval este año porque domingo a la mañana me tiré un buen rato ahí arriba sacando fotos para que hoy tuvieseis un pequeño regalo que es una versión en 3 dimensiones del muro que lo vais a poder, os vamos a poner ahora unos códigos para que enchuféis con el móvil a la pantalla. Si queréis os vais a poder bajar la presentación que hemos hecho y también un enlace a este modelo 3D del muro, ¿vale? Tenemos aquí, ahí los tenéis, ya está. Si alguien tiene alguna cuestión que comentar o opinión, estamos abiertos, o alguna exposición que quiere comentar algo, o si hay alguna cuestión que podamos aclarar. No, de lo que hemos leído por escritos, los arqueólogos hasta el momento no han dado una explicación para qué sirven esas marcas. Seguramente se ve que son como fosas y seguramente sean defensivas. Es decir, si tú en Balmaseda, por ejemplo, en Coruña son 3 muros concéntricos. Si tú sacas el primer muro, solamente puedes avanzar por el terreno por esas zanjas. Pero si tú avanzas por esas zanjas, te concentras en un punto de la siguiente muralla. Entonces era más fácil de defender. Pensamos que que tiene esa funcionalidad. Dificultar el movimiento entre traspasar un nivel, dificultar el movimiento del lateral. También solían hincar piedras y maderos luego en las zonas para evitar movimientos de gente. En la parte derecha del triángulo de la Brena, por ahí hay otro muro. Casi en el arroyo. La pista que baja de la Brena. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado decir. Bueno, nos falta para reconocer mucho todavía, Que no hay un muro aquí, hay un muro aquí, hay aquí unas zanjas, y de aquí a aquí. Por ahí. Hay muro, sí. Bueno, nosotros no hemos podido llegar porque está muy cerrado. Aquí hay tal cantidad de vegetación, igual hay 20 metros de ancho de vegetación que van desde aquí hasta aquí, que llega un momento en el que te tienes que parar. Y no ves, además. Y hay zarza, helecho, pino. Me suena de haber visto un muro por ahí. Sí. Y ahora he mismo incluido algunos fragmentos, pero eso falta mucho trabajo de campo todavía. Con tanto que con los años se forma compost y tal, se van acumulando y al final... Lo que yo no estoy de acuerdo en que los forestalistas acumulen las piedras. Cuando plantan los pinos no retiran las piedras para que los pinos salgan mejor. Esos van y ponen... Yo creo que esos acúmulos son como posibles construcciones que quedan derrumbadas. De hecho, en Opio existen muchos acúmulos similares. Y aquella roca es diferente, estas son areniscas y aquellas son rocas ya más carbonatadas. Pero existen un montón de acúmulos de piedras que parecen responder a posibles habitáculos o viviendas que están hundidas. Por la parte derecha por la parte de abajo de la barbea, no habéis visto también que hay mucha piedra acumulada. Ahora ya no sé si es por parte de cuando maquinan el terreno para los pinos o qué, pero también hay mucha acumulación de piedra. ¿En qué zona exactamente? Justo debajo de la barbea, la ladera. hay una cantera por ahí arriba, que se llama la cantera de los frailes, que está muy lejos, está a 1 kilómetro en línea recta de esta zona,
Vamos a ver. Sí. La cantera de los Frailes prácticamente está arriba. Luego, esta mancha blanca igual es a la que te refieres tú. Sí. Es una pista que de repente... Habíamos incluido en la foto, pero al final las hemos quitado, porque hay un afloramiento ahí de piedra Sí. inmenso, pero es como moderno, ¿no? Sí. Es que no lo sé. Es que... O sea, tú vas por una pista y de repente se abre un terraplén y piedra y piedra y piedra, y esa no es la cantera de los Frailes. Habíamos incluido esas diapositivas, pero ten en cuenta la mancha blanca, mira dónde está. Tú estarías hablando de eso. Sí, La cantera de los Frailes, que es prácticamente la cima de la Barbea, sí. es toda la zona. Sí. Bueno, comentar que si esto realmente es un poblamiento prerromano, porque me estaban comentando el de Burumburu sería la 10ª parte de este, ¿eh? O sea que el de Balmaseda sería como la capital de aquel, ¿eh? Que sería un satélite de este. Sí, sí. No, esto es Banco este, sí. Ah, muy con el libro. Sí, con el libro he actualizado el mapa de castros del Ebro, del norte del Ebro hacia el mar, y luego la imagen que habéis visto con todas las vías romanas también de la zona, con la delimitación de las tribus que inventaron los romanos en su día. Ahí va. Parece que va a la zona más caliente, ¿no? Llega un momento que me tienes que parar. Todo aquello que